Mis hermanos, vamos a darle continuidad a nuestro estudio expositivo de Hebreos que hemos venido desarrollando y que hemos titulado Jesucristo, fiel sumo sacerdote. El día de hoy nos corresponde leer y estudiar el versículo 28. Y pues el tema que nos trae hoy es un tema que me parece muy interesante de la manera que lo aborda el texto, porque tiene que ver con los sacramentos de la iglesia, con un sacramento específico, ¿sí? Que lo nombramos en el versículo que los niños memorizaron y que trajeron hoy para nosotros, ¿sí? Que fue estipulado en el Antiguo Testamento y renovado a través de una transición por el Señor Jesucristo, ¿no? La transición es el cumplimiento de la promesa que es el Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Saben de cuál estamos hablando en el Antiguo Testamento? ¿Cuál? La cena. ¿Y en el Antiguo Testamento? La Pascua. Muy bien. Entonces vamos a estar hablando un poco de eso. Cuando nosotros hablamos doctrinalmente acerca de lo que son los sacramentos, y nosotros tenemos que definir los sacramentos, los teólogos los han definido como sellos o señales del pacto, ¿sí? Recordemos que las Escrituras nos hablan del pacto que Dios hizo, del pacto eterno de la redención, ¿sí? O del plan que Él diseñó para salvar, ¿sí? Y de eso nos habla toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y dentro de ese pacto, de ese plan de redención que el Señor estructuró en la historia de la humanidad, encontramos los sacramentos, y los teólogos lo han definido que estos sacramentos son señales y sellos del pacto, y que las señales y que los sellos tienen la función de poner distintivos en todo ese plan a los elegidos que interactúan en ese plan de redención, ¿sí? Entonces, de alguna manera decimos que los sacramentos sirven para que los elegidos sean señalados o sean marcados, ¿sí? Sean sellados como integrantes, como participantes, como incluidos dentro de ese plan de redención que el Señor estableció, ¿sí? Entonces, esa parte es muy interesante y es cierta, y nos hemos apropiado mucho de esa definición teológica que se ha dado acerca de los sacramentos. Pero vamos a ver hoy un poco más, porque este versículo nos lo permite, de ese punto, ¿sí? Porque nosotros lo vemos así y parece interesante, ¿sí? Bueno, listo, el Señor nos marcó, tenemos una marca, ¿sí? Estamos señalados. Pero necesitamos ir un poco más allá, porque esa es la perspectiva desde la visión de Dios. Dios lo ve así, ¿sí? Estamos marcados, ustedes son mis hijos, ¿sí? Los que están marcados, los que cumplen con estas señales, ellos cada vez que lo hacen están reafirmando que son parte del pueblo de Dios y son pactuales, son parte de este pacto, se están integrando a este pacto, ¿sí? Pero tenemos que analizar hoy un poco el para qué, ¿sí? ¿Para qué nosotros somos diferenciados de los otros? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la finalidad que Dios tiene? Simplemente señalar, ¿sí? Simplemente ver, simplemente poderlos distinguir y decir, ¿estos son míos? ¿O hay algo más allá de eso? Entonces, eso lo vamos a estar viendo. Vamos a leer el versículo que nos corresponde, hermanos. Por favor, léanlo conmigo en voz alta. Me encanta cuando los niños leen fuerte con nosotros. Dice Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Muy bien. El título de nuestra enseñanza en esta mañana
es protección visible, juicio inminente. Protección visible, puntos suspensivos, juicio inminente. Continuamos con el capítulo 11, mis queridos hermanos, que habla acerca de la fe. Es una exposición maravillosa, la más amplia que encontramos nosotros en la Escritura, hablando acerca de la fe. Y pues es un deber nuestro, ya que estamos estudiando esto, pues aprovecharlo al máximo, aprender y que nosotros salgamos, pues, mejor dicho, eruditos con respecto al tema de la fe en estas enseñanzas que estamos recibiendo. Entonces, este capítulo 11 va a continuar hablando en su versículo 28 de un personaje en el cual se ha extendido un poco el autor. Y ustedes me dirán cuál es el nombre. Moisés, muy bien. Entonces, hemos estado hablando de Moisés, hablamos acerca del nacimiento de Moisés, ¿sí? Hablamos un poco pues de sus padres, ¿cierto? De la fe que Dios le dio a sus padres. Hablamos un poco también de las decisiones que por la fe él pudo tomar, ¿cierto? Hablamos también un poco de las apreciaciones que por la fe él pudo hacer, ¿sí? Y en este punto ya de la enseñanza vamos a estar tocando unos aspectos acerca del liderazgo que Moisés ejerció. Vean esa transición o ese avance, ¿no? Hay aspectos muy familiares, aspectos muy personales, y ahora tenemos unos aspectos que son públicos, ¿sí? Que tienen que ver ya con la congregación, ¿sí? Y con la forma como Moisés fungió ese liderazgo. Y dice la Escritura que lo fungió por la fe, ¿sí? Por la fe él hizo lo que Dios le mandó, por la fe él hizo las cosas que Dios le encomendó, ¿sí? Y el autor nos va a encomendar un aspecto importante de la obra y vida de Moisés, ¿sí? En el aspecto público, que es la instauración de la Pascua, ¿sí? Un aspecto fundamental, uno de los aspectos principales, uno de los temas esenciales que se van a tocar en el libro de Éxodo y que lo está trayendo a colación el autor de Hebreos. Entonces, vamos a ir con el primer punto de nuestra enseñanza, que lo hemos titulado carne inmolada, ¿sí? Protección visible, juicio inminente. Primer punto, carne inmolada, ¿sí? Y vamos a ir a esta primera partecita del versículo que dice: por la fe celebró la Pascua. Por la fe celebró la Pascua. Gracias. Entonces, ¿le hicieron algo, no? ¿No? El texto nos va a contar que Moisés tuvo una tarea difícil. Se le encomendó una tarea muy compleja, que fue darle inicio a las formas de adoración establecidas por Dios, ¿sí? No es fácil eso. La Biblia rescata que Moisés tuvo la capacidad de implementar acciones de adoración en el pueblo de una manera muy detallada, ¿sí? Muy como Dios se las dijo, ¿sí? Muy al pie de la letra. Y eso no es fácil, hermanos, ¿sí? A nosotros nos pudiera parecer fácil, pero no es fácil. Veámoslo hoy nomás, hermanos, que nosotros teniendo una estructura bíblica que rige la liturgia del mundo, ¿sí? No en los aspectos estéticos, pero sí en aspectos fundamentales, a la gente le cuesta tanto, ¿sí? A la gente le cuesta tanto hacer un culto para Dios, ¿sí? Hacer un culto y hacer cosas en ese culto que son para Dios, no para el gusto de las personas que asisten, no para el atractivo del que se para a hablar, sino para Dios. Moisés le tocaba más difícil. Nosotros tenemos modelos, nosotros tenemos la Biblia, tenemos libros que ya han delineado mucho del camino, tenemos historia. Moisés tenía historia, tenía la palabra de Dios, pero digamos que muchas de esas cosas las tuvo que implementar de manera personal y apersonarse de eso, y eso no fue una tarea fácil.
pero Él lo hizo, y nos dice la Escritura que lo hizo por la fe. ¿Sí? La fe le dio a Él esa facultad, esa cualidad, esa capacidad necesaria para Él implementar unos aspectos que para el pueblo de Israel naciente, porque aquí a partir de este momento nace Israel como nación, ¿no?, y pueblo de Dios, va a empezar a hacer una estructura no solamente religiosa, sino va a ser parte de su ADN cultural, ¿no? Porque para nosotros esto, que es un tema manejo religioso para el pueblo de Israel, era el todo. Su vida social, política, religiosa, civil, moral, toda estaba regida alrededor de Dios y de todas estas prácticas que se empezaron a desarrollar en el pueblo, que fue la celebración de la Pascua, ¿sí? ¿Qué era la Pascua, mis queridos hermanos? En Éxodo, desde el capítulo 12, encontramos nosotros que Dios mandó a Moisés que le diera unas órdenes al pueblo de elegir un cordero con unas características especiales, con una edad especial, con un tiempo determinado, unos días atrás, y que lo tuvieran listo para la noche donde se iba a sacrificar y hacer esta ceremonia. Era todo un evento muy detallado que tenía que hacer el pueblo, y recordemos que ya habían sucedido 9 plagas, o bueno, los traductores y incluso no sé si lo encontramos acá en los títulos que hablan de plagas. La Biblia no habla tanto de plagas. Cuando el Señor habla de los 9 sucesos que se dieron de castigo al pueblo de Israel, habla de las 9 maravillas, 9 sucesos maravillosos que se dieron de despliegue del poder de Dios frente al faraón y frente a Egipto. Y en el desarrollo de esta 10ª maravilla que se presenta en la Escritura, el Señor va a poner en intermedio que se debe celebrar la Pascua. La Pascua va a ser como un detonante, un ingrediente indispensable en medio de esta maravilla que Dios va a hacer, que va a ser la muerte de los primogénitos. Entonces, Moisés, con toda la experiencia que él tenía, recordemos cuántos años tenía Moisés en este momento. 80 años, ya era un hombre experimentado, un hombre amansado por Dios, pudiéramos decirlo nosotros, ¿cierto? A mí me llama la atención que la Biblia nos dice que Moisés fue el hombre más manso que hubo sobre la tierra. Mató a un egipcio y conquistó a la esposa, quitándole de encima a los otros pastores que no les dejaban abrir el pozo para poder darle de abrevar, al ganado. No la conquistó a su esposa por la fuerza, ¿sí? Esto no lo dejan, venga para acá, yo les abro acá, y lo sacó corriendo. Pero era muy manso. Entonces no sé si era manso o amansado, o no sé si está refiriéndose al carácter de toda su vida, o se está refiriendo más bien al carácter que él logró tener ya en sus últimos años. Sin embargo, esa fuerza, esa potencia que él esbozó en sus decisiones equivocadas, donde implementó la fuerza en contra de su prójimo para hacerse valer y para tomar lo que él quería, se ve muy enfocada en estas acciones que él desarrolla y en todo lo que él tendría que aguantar por parte de la presión de la realeza, que era el faraón y su séquito, y también del pueblo de Israel, que le generó una gran presión. La mayor presión que tuvo que vivir Moisés durante su vida venía del pueblo, porque fue un tiempo corto el que él tuvo que luchar contra faraón, pero pues todos los 40 años que estuvo en el desierto liderando, fueron presiones con el pueblo que él tuvo que llevar y que no fueron sencillas, nos dice la Escritura. Entonces, grandiosa esa fe
que le permitió a Moisés no solamente establecer con fidelidad, sino mantenerse. ¿Sí? Normalmente nosotros como pueblo, cuando nos dicen, vean, vamos a hacer las cosas, vamos a hacer esto, nosotros siempre preguntamos, ¿y por qué? ¿Sí? ¿Y por qué no lo hacemos diferente? Y yo lo vi en otro lado que lo hacían distinto. Y esas presiones, hermanos, no serían diferentes para Moisés, menos si se estaban iniciando. Cuando a mí me dicen, ¿por qué? Porque así me lo enseñaron, porque así se practica en la iglesia, porque así está en el libro de orden, porque no me lo inventé yo, pero Moisés. Sin embargo, pues él venía con un respaldo muy oportuno, muy diciente, que era pues las maravillas que Dios estaba haciendo en Egipto, todos esos milagros, todos esos prodigios potentes que se habían desarrollado, donde pues estaba muy vigente la imagen de Moisés como ese caudillo que estaba dirigiendo al pueblo y que Dios lo respaldaba. Pero era eso, hermanos. Y a pesar de eso, recuerden que el pueblo resistía a Moisés. ¿Qué habría sido de Moisés, del pobre Moisés, si no hubiera Dios obrado tantas maravillas que obró a través de él? Pero pues no, parece que no eran suficientes. O sea, era más o menos 1 millón de personas las que él estaba guiando y pues no era fácil. No era sencillo, a pesar de que la gente había visto ese poder glorioso manifestado a través de las maravillas o llamadas plagas que se desarrollaron en Egipto. Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle de lo que se dice en Éxodo capítulo 12, que es el fundamento, es la base, pero pues vamos a hablar de lo que es la revelación completa, de lo que tiene que ver la Pascua para nosotros hoy, porque se está tomando un pasaje de Éxodo 12, Antiguo Testamento, inicios del pueblo de Israel, pero que se está retomando por el autor de Hebreos, siglo I, para los primeros creyentes cristianos, ¿cierto? Ya Cristo había cumplido la promesa, ya ellos estaban celebrando la cena. Estos cristianos que están escuchando acá sobre la Pascua, que está trayendo a colación, ellos celebraban la cena, y pues hoy estamos nosotros acá también, en nuestro tiempo, hablando de estos dos tiempos y teniendo pues también que hacer las aplicaciones que sean correspondientes. Entonces, hablando de la Pascua, ustedes saben que en nuestra liturgia y en nuestra teología presbiteriana, una de las características que tenemos nosotros es nuestra teología del pacto. La teología pactual que tenemos nosotros como presbiterianos es una característica muy propia. Muchos de nuestros hermanos creyentes, reformados, que tienen muchas cosas pues a favor con nosotros, no comparten, muchos completamente, esta teología. Y esta teología que es continuista de todos los aspectos que se desarrollaban en el Antiguo Testamento y que tiene una continuidad en el Nuevo Testamento, ¿sí? O lo que nosotros llamamos la unidad orgánica de las Escrituras, que nada está puesto en las Escrituras al azar, nada está puesto en las Escrituras para que se acabe, como hablan por ejemplo de dispensaciones. Aquí se cortó, hubo un cortocircuito, entonces se dio lugar a que se necesitara que sucediera esto subsiguiente, sino que nosotros entendemos que si Dios es soberano, si Dios ha planificado todas las cosas desde antes de todos los tiempos, pues Él tiene un plan perfectamente diseñado, perfectamente orquestado, y nada lo tomó por sorpresa para que tuviera que tomar plan B, ¿sí? En algunos de los desarrollos de la historia, ¿no? Entonces, viendo las cosas desde ese punto de vista, ustedes saben, hermanos, que nosotros entendemos que la cena del Señor es una continuidad litúrgica de la Pascua que se inició en el Antiguo Testamento, y que tanto la cena del Señor como el bautismo que nosotros practicamos, que es el paudobautismo, bautismo de infantes,
que también va a tener el origen en el Antiguo Testamento, en la circuncisión. Cuando se establecieron en el Antiguo Testamento, se escribió que estos eran mandamientos que se deberían de cumplir a perpetuidad, perpetuamente. Son palabras que no se deben pasar por alto. Dios no dice a perpetuidad y después se le olvida. Dios no sufre de amnesia, ni de Alzheimer, ni de nada de esas cosas. Ahora que estamos leyendo en Éxodo, que nos correspondió leer hoy, 25, que habla acerca del año de jubileo, la escritura no registra que el pueblo de Israel haya celebrado una sola vez el jubileo, nunca. Sin embargo, ustedes siguen leyendo la escritura, la ley, que se desarrolla en el resto del Pentateuco, y el Señor siempre le sigue hablando del jubileo, le sigue hablando. Si usted va a vender un esclavo y se acerca la fecha del jubileo, las decisiones que usted debe tomar son estas y estas. O sea, el hecho de que la gente no practique lo que Dios ordenó no invalida la palabra de Dios, y lo que Él haya dicho no la invalida. El incumplimiento nuestro, nosotros pensamos que sí. Yo no lo volví a hacer, no lo volvimos a hacer. A Dios se le olvidó, se le debió haber olvidado. Entonces, a perpetuidad. ¿Sí? Estos mandamientos fueron mandamientos que se dieron a perpetuidad. Y en ese orden de ideas, mis queridos hermanos, la Pascua, todo el mundo está de acuerdo con esto, la Pascua se instituye como la necesidad que existe para todo el mundo de un chivo expiatorio. Y algunos dicen que acá en la Pascua se instituye esa necesidad, que es en la Pascua donde el mundo se entera que necesita un chivo expiatorio. Pero no es así, no es así, porque nosotros ya hemos estudiado que desde Génesis, tan pronto el hombre se ve desnudo y tiene Dios que venir a vestirlo, el primer acto que él hace es un sacrificio animal para poderlo vestir con piel. Y después el sacrificio que ofrece Abel es un sacrificio de ganado animal, donde hay un sacrificio, y es el sacrificio que le agrada a Dios. Y de ahí en adelante, cuando hay adoración a Dios, es a través de sacrificios animales, ¿sí? Donde ya se estipula que ese acto sanguinario, y lo vamos a hablar ahora más adelante, y que requiere muerte, es una consecuencia del pecado, y que estamos viviendo pues en una condición no sencilla o no simple frente a Dios a causa de la transgresión que se desarrolló en el huerto del Edén. Entonces, aquí hay una continuidad, aquí hay un avance, no es un oráculo novedoso que se empieza a desarrollar. Aquí estamos viendo parte del avance de la historia de la redención que Dios ha planificado y está desarrollando y está cumpliendo. Entonces, eso es muy importante porque nosotros vemos continuidad donde a veces se pretende ver nuevos inicios y no es así, ¿no? Entonces, por la fe, Moisés celebró esta Pascua que va a agregar, que no agrega unos aspectos, pero no todos, ¿cierto? Porque los sacrificios ya estaban, ¿sí? Y esos aspectos que se van a agregar es que la sangre se tiene que poner en los dinteles, es que el animal cuando lo iban a comer tenía que estar, no podía estar ninguno en pijamado, ¿sí? Tenían que estar vestidos formales, con sus cinto ceñido, no podían estar como relajados, sino que estaban en una acción de cumplimiento a Dios. Y eso pues habla mucho también de la forma como nosotros adoramos, de que nosotros pues no venimos acá relajados pues a tener un día dominical pues de desparche, sino que nosotros venimos muy formales a adorar a Dios, ¿cierto? Porque se lo debemos, porque lo demanda. Esa es la forma como nos lo muestra la Escritura. Y nos va a mostrar que es un ingrediente que se implementa muy novedoso, es que
son acciones que se van a empezar a desarrollar por parte del pueblo de Israel ya como un pueblo grande. Ya hay un pueblo numeroso que se va a unificar en una práctica nacional que se va a llamar la Pascua. Esos son aspectos importantes que nosotros tenemos que evidenciar en este primer punto donde se va a iniciar la celebración. Entonces, cuando nosotros hablamos de Pascua, mis queridos hermanos, en términos generales, nosotros estamos hablando de pedagogía del reino de los cielos. Dios está mandando un mensaje al mundo, y ese mensaje al mundo probablemente es un mensaje muy distorsionado, no lo podrán entender perfectamente porque no están dentro del núcleo de los receptores de todas las promesas como lo es el pueblo de Israel. Y para el pueblo de Israel pues también hay un mensaje, ¿no? Hay un mensaje que son el pueblo escogido de Dios. Hay una Pascua, pero esa Pascua les promete a ellos que los va a salvar de la muerte de los primogénitos. Tienen que celebrarla porque va a haber un suceso maravilloso donde va a haber juicio y van a morir los primogénitos, y ustedes, pueblo de Israel, deben hacer esto si es que quieren ser absueltos, ¿sí? Si es que quieren salir con vida o que sus hijos salgan con vida. Entonces, es muy importante, hermanos, porque acá estamos hablando de la celebración. Es decir, es una fiesta. Celebración es una fiesta. Culto es una fiesta, pero es una fiesta donde hay muerte. ¿Cómo les parece a ustedes esa fiesta? ¿Cómo les parece a ustedes esa ambientación? Una fiesta donde hay muerte, una fiesta donde van a haber muertos, una fiesta donde al culminarse lo que se va a escuchar después de esa fiesta son alaridos, son gemidos de sufrimiento, de dolor, porque muchos han muerto. Pero acá dice que es una fiesta, y es una fiesta que se debe celebrar por la fe. ¿Sí? Es algo que es disonante para nosotros, hermanos. ¿Sí? Es disonante. A nosotros no nos gusta. ¿Sí? Si a nosotros nos preguntan, ¿usted quiere celebrar esa fiesta? Pues uno, por una lógica humanista, uno diría, no me gustaría, no es de mi gusto, ¿cierto? Pero como acá no se trata de si nos gusta o no, acá se trata de que es el plan de Dios que está sobre todos nosotros, y no se nos está preguntando si es de nuestro gusto. Y así se desarrolla la historia, y así la tenemos que estudiar, así la tenemos que ver. Punto. No cabe acá mi opinión. Entonces vamos a leer lo que dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué aplicación podemos dar nosotros con respecto a la Pascua a nosotros hoy en día, mis queridos hermanos? Hoy tenemos celebración de la Cena del Señor, ¿sí? Y esta 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, donde se habla de la Pascua, ¿sí? De la Pascua, se habla en el Nuevo Testamento, donde ya se celebraba la Cena del Señor, no la Pascua, y donde se había presentado un caso de incesto dentro de la iglesia de los Corintios. Y la iglesia de los Corintios no había hecho nada para solucionar ese problema. Y la respuesta que les va a dar el apóstol es que se deben limpiar de la vieja levadura para hacer una nueva masa, recordándoles que también entre los aspectos de la celebración de la Pascua, no solamente debían sacrificar un animal, sino que también deberían comer pan. ¿Y cómo era ese pan? Sin levadura, con hierbas dulces, amargas, ¿sí? Es decir, cuando nosotros comenzamos a vivir la vida cristiana, a vivir con Cristo, debemos tener una conciencia muy firme de que nosotros debemos ser santificados y de que hemos sido llamados a una nueva vida en Cristo Jesús, ¿sí? No de que vamos a venir a la iglesia a vivir vidas religiosas
sin tener cambios sustanciales en nuestra moral, en nuestra conducta, en nuestro espíritu, porque ese no es el propósito, no es la demanda que Dios hace. Dios hace las transformaciones en nosotros, pero las tiene que hacer también en nuestra mente. Hay cosas en nuestra voluntad, en nuestras acciones que nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Ni siquiera los cambios en nuestra mente se dan por nosotros mismos. Si Dios no nos habla, nosotros no caemos en cuenta, como estamos cayendo en cuenta ahora, por la intervención de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice: el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, del cual se dio debido testimonio a su tiempo. Está hablando del sacrificio del Señor Jesucristo, que es la Pascua cumplida, que es la Pascua sacrificada, que es el cumplimiento de la promesa que se estaba dando allí en Éxodo capítulo 12, y que nosotros hoy lo entendemos. Números 9:5. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto del Sinaí, conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. La Pascua no fue una celebración única en la historia del pueblo de Israel, fue una ceremonia que se debió continuar realizando cada año, porque así la instituyó Dios, y se debía continuar desarrollando a perpetuidad, perpetuamente, dice la Escritura. Entonces, protección visible, juicio inminente. Aún todavía no nos encuadra esto, pero ya nos va a ir cuadrando un poco más. Primer punto, carne inmolada. Segundo punto, sangre rociada. La carne y la sangre fueron los dos aspectos esenciales en la Pascua y son los aspectos esenciales hoy en día en nuestra celebración de la Cena del Señor. Dice la siguiente parte del versículo 28: y la aspersión de la sangre. Y leemos todo para que podamos encontrar concordancia. Por la fe celebró la Pascua, Moisés, y la aspersión de la sangre. La Pascua, que era el sacrificio del animal, y la aspersión de la sangre, mis queridos hermanos, que fue la ordenanza siguiente que se va a dar, que era pues usar la sangre del animal como una marca característica en la puerta de la casa. ¿Sí? ¿A quién le parece agradable esa marca para poner en la puerta de su casa o en la puerta de su habitación? ¿Sí? Seguro que si los invito a comer corderito el 24 de diciembre, todos se apuntan. Pero si les digo que la condición es que pongamos en los dinteles de nuestras puertas la sangre del corderito, no nos gustaría mucho, ¿cierto? No es de buen gusto, no es tan agradable a nuestra psiquis, al significado y la importancia que tiene para nosotros la sangre, ¿sí? En nuestro día a día. Entonces, para el pueblo de Israel se va a reafirmar, porque algunos dicen que se constituyó, no se constituye, se reafirma, ¿sí?, la importancia histórica que tiene la sangre para la humanidad. ¿Sí? Dios la instituyó, Dios habló de la importancia de la sangre. Dios le dijo a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y yo me imagino eso y digo: ¿cómo era? Le salió una boca a la sangre allá, está hablando, está diciendo. Es la importancia que ella tiene, la importancia que ella tiene. Después, cuando Noé llega del diluvio, el Señor le da órdenes y le dice: Noé, cuando coman un animal deben derramar la sangre, y yo voy a demandar la sangre de los animales a los hombres, y la sangre de cualquier hombre que a un animal mate, yo también la voy a demandar. Es decir, la sangre es importante, porque en la sangre está la vida del hombre. Es más, parte de las razones por las cuales el Señor destruyó la tierra era porque la tierra estaba llena de violencia y había sangre por todas partes. O sea, la sangre es un factor determinante en las relaciones humanas. Pero en la celebración de la Pascua se va a convertir en un valor determinante de salvación.
como una necesidad de expiación. La tierra se llenó de sangre porque el hombre es pecador, porque el pecado produce más muerte. El muerto sucedido de pecados produce más muerte. Y esa solución solamente se puede dar con sangre, no había otra forma. No había otra forma de pagar por la vida de un muerto en delitos y pecados, ¿sí? Con sangre. Y yo siempre pongo esta observación, es importante que nosotros lo aprendamos. ¿Cómo me paga a mí un muerto? Si yo le presto a una persona un dinero y esa persona se muere, ¿cómo me paga? Es imposible. ¿Cómo el hombre puede pagarle a Dios el pecado que cometió en el Edén, cuando el Señor le dice, si comes de este fruto ciertamente morirás? Y se murió. Y ahora dice, yo quiero, supongamos que él dijera, yo te quiero pagar por mi vida. El Señor dice, ¿y con qué me vas a pagar si es que ni estás vivo? La única manera es que alguien más intervenga y muera. Y eso es lo que está manifestando el chivo expiatorio desde Génesis, ¿sí? Y que se va a confirmar en la Pascua que está ordenando el Señor y que la está ordenando a través de la sangre. Entonces, eso es escabroso para nosotros, que es la muerte y que es la sangre, y que algunos dicen es que Dios es un Dios que tiene una mentalidad un poco malévola, porque pues se satisface la sangre, ¿sí? No es eso, es que Dios no fue el que pecó, ¿sí? Dios no fue el que desarrolló este caos, fue el hombre, fue Adán. Entonces es lo que tiene que hacer, ¿sí? Es como cuando una persona es llevada a juicio porque comete un delito, pero qué horrible es estar frente a un juez, qué horrible es que le hablen a uno golpeado, qué horrible es que le saquen a uno los crudos, es horrible, pero está en el juicio. ¿Qué más quiere? ¿Que le traigan comida? ¿Que le pongan un spa? No, está en un juicio, ¿sí? Son las consecuencias. Entonces aquí la aspersión de la sangre que va a mandar Moisés que ponga en las puertas es pudiera ser sí, una señal o una revelación. Una señal, es la palabra correcta, es una señal de salvación, ¿sí? O sea, la pregunta acá no es si le gusta la sangre o no le gusta la sangre, va a pasar un ángel, va a matar a todos los primogénitos, y el que tenga la sangre en la puerta se salva y el que no, no. Es decir, ¿quiere salvarse? No es si le gusta salvarse, sino es ¿quiere salvarse? Y la Biblia no nos narra a nosotros, hermanos, que alguno en el pueblo de Israel hubiese osado decir, ay, no la voy a poner a ver qué pasa. Pues serían muchos cabezones, ¿no? Después de 9 maravillosas circunstancias que se desarrollaron contra Egipto y que dejaron devastada la nación, económicamente hablando, no había ninguno que se le diera por probar, que si no lo voy a hacer. Entonces, la sangre, hermanos, se constituye para ellos en un aspecto de salvación, y esto sí va a dar un mensaje al pueblo de Israel de ahí en adelante, porque ellos van a empezar a entender esto, que también en la historia de la revelación pues se va a darle continuidad al mensaje para que eso se impregne en el corazón del pueblo y nosotros lo entendamos. Pero eso es importante que nosotros lo analicemos, ¿sí? Porque cuando hablamos nosotros de comida, cuando nosotros decimos ágape, pues nosotros decimos hay un agasajo, ¿sí? Es un agasajo, qué felicidad, vamos a celebrar. Pero ya cuando estamos hablando de sangre en las puertas, pues ya eso no suena tan bien, ¿sí? A mí me pasó cuando estaba pequeño, que me llevaron a una finca y dijeron, vamos a pasar muy rico, vamos a pasear, vamos a comer, vamos a no sé qué, y pues uno está acostumbrado a comer marranito, a comer res, a comer todo. Cuando entonces me mostraron el marrano gordo y dijeron, vea, este es el que nos vamos a comer. Y cuando lo llevaron allá y llegaron, lo cogieron y lo amarraron, y yo estaba viendo, y le entierran el cuchillo y empieza a chillar ese animal, y me pareció horrible, ¿sí? Horrible como niño ver ese animal ahí, como chillaba de feo, ¿sí? Pero después qué rica la carne, ¿sí? Entonces son como los aspectos completos de la historia, ¿no? Porque pues uno se acostumbra a ver las cosas deliciosas en el plato, pero uno no sabe qué es lo que ha tenido que pasar para que eso suceda. Entonces acá nosotros estamos entendiendo que ese agasajo
era un agasajo que tenía un tinte agridulce. Y era la intención de Dios. No es que Dios tenga pues una mente donde Él organiza las cosas de una manera pues como equivocada, como una fiesta a medias. No, Él quería que se entendiera así. Por eso lo van a comer con hierbas amargas. Porque es que esto no es una fiesta completa, es una fiesta donde va a haber muerte. Y donde la decoración de la fiesta es con sangre. ¿Por qué marcar con sangre, hermanos? ¿Sí? Además de todo lo que hemos dicho hasta acá, ¿por qué marcar con sangre? ¿Sí? ¿Qué demuestra la sangre? ¿Sí? ¿Qué muestra la sangre? Cuando uno llega a un sitio y ve sangre, ¿uno qué dice? ¿Aquí qué pasó? ¿Quién se cortó? ¿Qué sucedió? O sea, algo sucedió. O sea, la sangre no brota de los pisos, ¿cierto? No brota de los muebles. Algo pasó. ¿Qué pasó? Si es un chorrito, pues ¿a quién se le vino la sangre? ¿Quién se cortó? Si es un chorro más grande, ¿qué pasó? Y si es un mar de sangre, pues auxilio. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Alguien me explique, no hay otro tema, ¿sí? Yo no paso por la casa, veo un chorro de sangre de 1 metro y digo, ¡ay, que hay de desayuno! No es posible. Entonces, la sangre, hermanos, es una marca de trascendencia que anuncia muerte y que a nosotros como pueblo de Dios nos anuncia la justificación. La justificación que viene por sustitución. Yo estuve muerto en delitos y en pecados, hoy tengo vida porque alguien tomó mi lugar y murió. Pagó la consecuencia de mi pecado en mi padre Adán, que era la muerte, y por eso hoy yo puedo decir que tengo vida, ¿sí? Vida en abundancia en Cristo Jesús, porque Él derramó su sangre. No porque vino a pasear a la tierra, sino porque Él vino y derramó su sangre por mis pecados. Entonces, el hecho de que haya sangre, hermanos, en las puertas de los hermanos hebreos, ¿qué implicaba, hermanos? ¿Qué implicaba? Además de ser una señal. ¿Sí? Implicaba el pacto, pero implicaba también la culpabilidad de ellos. Ellos eran culpables de algo en alguna manera, ¿sí? Porque cuando va a venir el ángel los va a matar a todos, ¿sí? El ángel los va a matar a todos. Y allá no están diciendo a los que están circuncidados no los matan, ¿sí? O sea, los circuncidados, si no ponen la sangre en la puerta, se mueren igual que los egipcios. Es decir, somos culpables. Es decir, todos necesitamos la sangre. Es decir, la sangre nos salvó. Si no es por esa sangre, me muero yo, se me muere mi hijo primogénito, había un muerto, había un lamento, había que llorar en esta casa. Ese mismo significado, hermanos, tiene para nosotros la sangre del Señor Jesús. Cuando nosotros aceptamos la sangre de Cristo como el pago por nuestra salvación, nosotros también tenemos que reconocer que somos pecadores, ¿sí? Porque ¿qué finalidad tiene que haya un sacrificio por mí si yo no lo necesito? Si yo no soy pecador, si yo no he hecho nada malo, si todo lo he hecho bien, si yo no me he portado tan mal, ¿sí? Si todos me conocen que yo he sido una buena persona y soy responsable y cumplo con mis obligaciones. Entonces, los dos aspectos, hermanos, de la Pascua, que fueron la carne inmolada y la sangre rociada. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La Pascua, un cordero, Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde dice en la Biblia
que Jesucristo, que la Pascua era una representación de Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 29. Primera de Pedro 1, 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí también nos va a decir lo mismo. Pedagogía del reino de los cielos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, anunciando lo que vendría y lo que necesitaba el pueblo de Dios. Pedagogía del reino de los cielos. Tercer punto de nuestra enseñanza, mis hermanos. Protección visible, juicio inminente. Protección concedida. Y vamos a leer la última parte del versículo 28, que dice: para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Protección concedida. Entonces, estamos hablando de pedagogía del reino. Estamos hablando de la disposición de Dios de enseñar cosas, ¿sí? De enseñar, de empezar a poner señales, piedras en la historia para que nosotros podamos entender un mensaje global, ¿sí? En todos los tiempos, y que nosotros lo podemos disfrutar hoy. ¿Qué era lo que se estaba enseñando? ¿O qué era lo que se estaba mostrando al pueblo? ¿Sí? Lo primero que estaba muy evidente acá, que Dios está poniendo muy evidente al pueblo al exigirle este tema de la Pascua, era que hay unas condiciones para poder ser salvos del juicio, ¿sí? Hay unas condiciones. Entonces usted va a decir: uy, hermano, entonces usted ya se va a meter acá en un terreno fangoso y usted va a empezar a cuestionar las doctrinas de la gracia, ¿sí? Porque si la salvación es por gracia, entonces, ¿cómo así que hay condiciones? ¿Sí? La salvación es por gracia, hermanos. Pero si Jesucristo no viene y muere y da su sangre por nosotros, no hay gracia. No hay favor. ¿Sí? No hay favor para nosotros. Ahora, en este momento histórico, ya había un cordero, que era el que habían elegido ellos, que iba a morir, y lo iban a matar, y había la sangre. Pero ellos, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que hacer algo. O sea, no era como que, sí, la salvación es por gracia, hermanos, gracias. Yo no hago nada, ¿sí? Vivo de cualquier manera. No, sí, la salvación es por gracia. Dios dio lo que tenía que dar. Dios dio la cuota completa por nosotros, pero nosotros seguimos viviendo, hermano. Nosotros seguimos existiendo y tenemos que hacer cosas que no significan la salvación, ¿sí? Pero que sí la evidencia. Sí la evidencia. El hecho de que estuviera la sangre en la puerta no quería decir que aquí no había muerto nadie antes de. Después de, sí, pero antes de, no. ¿Sí? Pero había una evidencia. Dios dio unas disposiciones, Dios dio unas demandas, y en esta casa esas demandas se están cumpliendo, ¿sí? En esta casa esas demandas se cumplen. Esos son, hermanos, los sacramentos. Los sacramentos son señales de que nosotros hemos sido salvados. Pasó el ángel y en las casas de los hebreos no había muertos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue eso? Por la sangre que estaba en la puerta, ¿sí? Jesucristo vino y murió en la cruz y nos implementó los sacramentos. Y si nosotros somos salvos, ¿nosotros qué debemos hacer? Celebrarlos. Si tenemos la fe, ¿qué debemos hacer? Según este texto, ¿qué debemos hacer, hermanos? Celebrarlos. Sí, acá dice el texto: por la fe celebró la Pascua. ¿Sí? Nosotros somos creyentes en el nuevo pacto. ¿Sí? En este momento, ¿qué debemos hacer? Celebrar la cena del Señor, ¿sí? Celebrar nuestros bautismos,
celebrar nuestras fiestas, celebrarlas, porque son las características, mis queridos hermanos, propias, innatas del pueblo de Dios, que nadie más puede hacer. Nadie más puede hacer. No hay otra forma de que seamos evidentes, mis queridos hermanos, si no es por la seña que Dios nos ha puesto. No puede haber evidencia. ¿Cómo se sabe que un hijo es de uno? Porque tiene un papel, ¿cierto? Tiene un papel, vea, registro civil, ¿sí? Me preguntaba alguno en esta semana o la anterior, me preguntaba qué pasa si una persona se cambia el nombre y se cambia el apellido. ¿Qué pasa si esa persona se cambia nombre y se cambia apellido cuando llega grande? ¿Qué pasa? Pues se pierde el rastro, se pierde la señal, ¿cierto? ¿Cómo va a poder llegar una persona y decir, no, es que yo soy heredero de fulanito y tengo derecho a esto si tengo en mi cédula otro nombre y otro apellido? O sea, no es posible. Entonces, las marcas que el Señor ha dejado, que son marcas visibles, marcas evidentes del pueblo de Dios, nosotros, hermanos, debemos rescatarlas. Nosotros, hermanos, debemos apropiarnos de ellas. Nosotros, hermanos, debemos amarlas, debemos celebrarlas con gozo, ¿sí? Con alegría, porque nosotros las entendemos. Ay, tan bonita la fiesta celebrada con sangre. Ay, tan bonita la fiesta y el adorno es con sangre. Ah, bueno, usted no entiende, ¿sí? No se preocupe, pero yo entiendo. Esa sangre fue la sangre que me salvó a mí. Esa sangre fue la sangre que me dio vida eterna. Esa sangre yo la amo. Pero el que no la entiende, pues no la entiende. ¿Qué podemos hacer, mis queridos hermanos? Entonces aquí nosotros tenemos la fe que Dios le dio a Moisés produciendo obediencia. ¿Produciendo obediencia en quién? En Moisés, pero también en quién. ¿En quién más? En el pueblo, ¿sí? La fe, hermanos, produce obediencia. Nosotros ya habíamos visto la obediencia a través de otros personajes de la Escritura actuando en obediencia, ¿sí? Y a veces esa obediencia que uno no entiende completamente, ¿sí? Imagínense que alguien haya dicho, pues es que yo no entiendo mucho el tema de la sangre, ¿será que la pongo? ¿Será que no la pongo? Pues usted verá si la pone o no la pone. Acá va a pasar un ángel y se van a morir los primogénitos. Eso es su problema. Hoy nosotros cuestionamos todo. Todo lo cuestionamos, hermano. ¿Será que voy a la iglesia? ¿Será que no voy? ¿Será que hago esto? ¿Será que no lo hago? ¿Será que bautizo al niño o no lo bautizo? ¿Será que hago esta ceremonia o no la hago? ¿Sí? Pues la respuesta es la misma. Usted verá. Dios manda. Usted verá. Problema de cada uno. Entonces, pero acá lo que dice es que cuando hay fe, hay obediencia, hay temor. La gente tuvo miedo, hermanos. La gente no dijo, ay, yo lo voy a hacer porque me gusta la sangre tan bonita. ¿Sabe que el rojo me gusta? No. Corran a poner eso. Tengo miedo, ¿sí? Tengo susto y tengo que ponerla bien, que se vea. Entonces, mis queridos hermanos, la fe, lo que nos muestra este versículo es que trasciende de la convicción a la acción. Nosotros podemos hablar muy bonito, nosotros podemos decir que creemos mucho, ¿sí? Nosotros podemos decir que estamos convencidos, muy convencidos, ¿sí? Pero en nuestras acciones nosotros demostramos que lo que hay en nuestro interior es cierto. ¿Sí? En nuestras acciones frente a Dios, ¿sí? En nuestras acciones culticas, en nuestras acciones de adoración pública, nosotros demostramos mucho de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestro interior. Eso es importante que nosotros lo veamos acá. Si hay temor o no, si lo hacemos con respeto o no, si lo hacemos con reverencia o no, si nos interesa o no nos interesa. Acá nosotros vamos a ver que el pueblo no es pueblo de Dios. Les voy a leer esto que parece un trabalenguas, pero ya se los explico. Dice acá, el pueblo es pueblo porque es pueblo, no por llamarse pueblo. ¿Sí?
Parece un trabalenguas. El pueblo es pueblo porque es pueblo, no por llamarse pueblo. No hay unas condiciones, hermanos, innatas del pueblo en este caso. ¿Sí? Aquí el pueblo, sí, nosotros podemos decir, no, es que son los escogidos. Bueno, sí, son los escogidos, pero los escogidos tienen que dar señas de que son escogidos. O sea, tiene que haber una concordancia entre el escogido y las señas que él da, tiene que haberlas. Entonces aquí la gente no podía agarrarse y decir, yo como soy judío, yo como soy hijo de Abraham, yo como soy parte del pueblo de Dios, entonces yo me relajo y Chuchito me conoce bien y él sabe cómo es, todo bien conmigo. ¿Sí? No, señor. O obedece y pone la sangre, o si no, usted va a ver cómo es y cómo es con él. Y eso es indispensable para nosotros. Ni siquiera Moisés se salvó de esta regla, hermanos. Capítulos atrás, Moisés viaja comisionado por Dios a hablarle de Dios al pueblo de Egipto. La esposa descendiente de Abraham sabía que era una ordenanza de Dios que todos los hijos de la casa de Abraham se tenían que circuncidar, todos, ¿sí? A pesar de que ella no estaba entre el pueblo que estaba en Egipto, ella no hacía parte del pueblo que estaba en Egipto, conocía que todos los hijos se tenían que circuncidar. Moisés fue criado en la casa, en el palacio real, ¿sí? Como hijo de la hija de Faraón, nieto de Faraón. Y parece que pues entre tanta educación y tanta academia y tanta enseñanza, pues el hombre dijo, bueno, eso hay cosas que uno puede considerar, hay otras que uno pues no tendrá que ser tan alineado, pues como tan concentrado a la raya, ¿cierto? No hay que ser tan extremistas. Moisés pasó por alto bautizar a su hijo como se le había mandado a todos los descendientes de Abraham. Y dice la escritura que cuando salió Moisés a cumplir su misión, el ángel de Jehová salió a matarlo. ¿Sí? Es un texto que no es muy claro en todo, no podemos nosotros saber todo el detalle, pero lo que nos dice es que su esposa se dio cuenta que lo iba a matar el ángel de Jehová y corrió a circuncidar a su hijo, y tan pronto lo circuncidó, el ángel le perdonó la vida a Moisés. ¿Sí? Pero si era Moisés, si era el que estaba comisionado, si era el varón de Dios que tenía pues que ir a sacar al pueblo de Israel, pues sí, si es el comisionado, con más razón. Si es el comisionado, pues con más veras tiene que estar alineado con lo que Dios ha demandado. Entonces, esas enseñanzas, hermanos, nosotros tenemos que tenerlas, porque a veces nos relajamos demasiado con las cosas que Dios demanda de nosotros. Uno dice, como el pastor no me dice nada, si el pastor me dijera, si el pastor me manda, si el pastor me... Estén esperando, hermanos, que el pastor les mande, que el pastor los va a salvar, o que el pastor alinea sus vidas. No, es un compromiso de cada uno con el Señor, ¿no? Entonces, eso es importante, hermanos. El pueblo es pueblo porque se comporta como pueblo y no porque se llama pueblo de Dios. Entonces, hermanos, acá es muy interesante esto, porque las señales que nos están mostrando, ¿sí? Nos están mostrando que debemos tener aprecio por la ortodoxia, ¿sí? ¿Qué es la ortodoxia? Es lo que Dios manda, ¿sí? Lo que está escrito. Tenemos que tener aprecio por eso. No podemos tener nosotros actitudes de decir, eso está en desuso. Toda la palabra está vigente, hermanos. Hay cosas que no se aplican por circunstancias históricas, por circunstancias políticas, pero la palabra está vigente, hermanos. Que una persona que comete un delito que acá dice que se debiera sacar a la calle, que se debiera apedrear, ¿debería morir apedreada? Sí, debería. Que no se cumple,
por situaciones políticas, por situaciones históricas, ¿sí? Y que no me corresponde a mí, ¿cierto? Porque lo sacaba el sacerdote, acá no está el sacerdote, se hacía una ceremonia, tenía que hacerse, y era una cosa civil, tenía un poder civil también esa acción, no era solamente religiosa. Por eso no se cumple, pero eso sigue en vigencia, hermanos. Y tenemos nuestras autoridades, todo el mundo tendrá que dar cuentas por esas cosas. Entonces, hoy en día, hermanos, todo lo que tiene que ver con la ortodoxia, con la ley, con lo que Dios manda, se desprecia, ¿sí? Queremos diseccionar la Biblia, empezar a cortarla a pedazos y empezar a rescatar lo que a mí me gusta y lo que a mí me sirve. Y eso no es así. Eso no funciona así, ¿sí? No funciona desde ningún punto de vista. En el Nuevo Testamento se nos está hablando a nosotros de la Pascua. Se le está dando como ejemplo a los creyentes cristianos del primer siglo la Pascua. ¿Por qué le está hablando este autor de la Pascua si eso ya está en desuso? ¿Por qué le está hablando de la Pascua si es que ya el antiguo pacto no funciona? Como dicen algunos. Porque es la palabra de Dios y así la tenemos que respetar y así nosotros nos tenemos que inclinar ante ellos, ante ella, mis queridos hermanos, ¿sí? La anarquía, hermanos, está acá en la escritura dispuesta como una de las señales que los hombres malos van a proponer en los últimos tiempos. No sujecionan a ningún Dios, no sujecionan a las autoridades, amadores de sí mismos, que no se conforman con las leyes, ¿sí? Eso está en las escrituras, mis queridos hermanos, pero eso no hace parte de las insignias y de las señales del pueblo de Dios. ¿Qué nos enseña este texto, hermanos, que nosotros estamos leyendo? Que nosotros somos enemigos de Dios, a menos de que tengamos su protección. Él ha dado la protección, es Cristo, ¿sí? Pero Cristo, hermanos, se nos presenta a nosotros en diversas formas cada día de nuestros días, ¿sí? Algunos días se nos da la oportunidad de verlo en las escrituras, algunos días nos podemos presentar ante Él en oración. Los domingos tenemos la oportunidad, hermanos, de podernos presentar ante Él a través de su palabra. Una vez al mes tenemos nosotros la oportunidad de presentarnos ante la expresión de Cristo a través de la cena del Señor. Y así con todas las ordenanzas que Dios nos ha dado. Cristo no es una metáfora, ¿sí? No es un aerosol que divaga por el universo, viendo a ver quién lo pesca. Cristo es real en nuestras vidas, en nuestro adorar cotidiano y en todas las enseñanzas que Él nos ha dejado para que nosotros las apliquemos. Por eso somos el pueblo de Dios y somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos quien hacemos que la presencia de Cristo sea evidente en la tierra, porque estamos señalados y estamos sellados como el pueblo de Dios. Por lo tanto, no podemos despreciar esas señales, esos sellos que Él nos ha dejado, porque esos sellos y esas señales nos protegen, hermanos. Si nosotros no practicamos los sellos y las señales de Dios, pues nosotros estamos diciendo, nosotros no necesitamos esa protección. Nosotros estamos diciendo, nosotros somos suficientes, ¿sí? O estamos diciendo, eso sería lo que nosotros diríamos neciamente. O lo que realmente nosotros estaríamos diciendo es, nosotros somos sujetos de juicio y somos sujetos de la ira de Dios porque no observamos lo que Dios nos está mandando. Lo que hubiese pasado con el pueblo que no hubiese pintado su cuerpo. Entonces, atención a estas cosas, hermanos, porque son importantes, porque pueden marcar la diferencia en muchos aspectos de nuestras vidas. Colosenses capítulo 1, 21 y Romanos 5, 10 dice que nosotros éramos enemigos de Dios, ¿sí? Consecuencia del pecado, enemistad con Dios. Y nosotros no somos amigos porque oramos. Nosotros no somos amigos porque levantamos las manos y el Señor conoce nuestro hermoso corazón. Nosotros somos amigos porque hemos creído en Cristo y porque observamos y guardamos sus mandamientos. Vosotros sois mis amigos, sí que, hermanos, si hacéis lo que yo os mando. Punto. Eso no tiene discusión. Eso no tiene distinción, ¿sí? Acá no es de que es que yo soy cristiano, yo vivo como quiera, adoro como quiera y todo bien con Dios, todo bien. Bueno, esperemos. Romanos 1:5.
por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Éxodo 4, 24 y 25. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Está hablando acá de Moisés. Sí, aquí me confirma el nombre. El nombre de la esposa de Moisés, era Séfora. Sí, muy bien. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Importancia de la sangre. La circuncisión, hermanos, también tenía que ver con sangre, ¿sí? Esa separación tenía que ver con sangre. O sea, el bautismo, ¿sí? Cuando alguien accede al bautismo, está diciendo: yo estoy accediendo al pueblo de Dios en el nombre del Padre, que envió a su Hijo y que obra en mi vida por el Espíritu Santo. Hay sangre en medio del bautismo también, mis queridos hermanos. 1 Corintios 11:30. Por lo cual, mira, hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Ustedes han escuchado esto muchas veces, hermanos, este texto. Cada mes lo leemos, ¿sí? Y el versículo 30 del capítulo 11 de 1 Corintios dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando se habla de la cena del Señor y los cuidados que hay que tener, el apóstol Pablo va a decir que han habido personas que han descuidado la observancia de este sacramento y de tratarlo con el respeto y el lugar que se merece, y que eso ha ocasionado la enfermedad de algunos, la debilidad de otros y la muerte de otros, porque este dormir habla de la muerte, ¿sí? De que otros han muerto, ¿sí? Es muy importante esto. Por eso el título que le pusimos a nuestra enseñanza es protección visible, juicio inminente. La protección visible era la sangre en el dintel de la puerta, ¿cierto? Porque estaba anunciado un juicio. Cuando el Señor nos manda a nosotros señales y sellos, es porque estamos en medio de un juicio contra la humanidad, ¿sí? Ese juicio es inminente, hermanos, y nosotros necesitamos ser salvados de él. La Biblia, la Escritura nos habla de salvación. Cuando nosotros creemos en Cristo, estamos creyendo en nuestro Salvador, hermanos. Es decir, viene un terror completo sobre la humanidad que no recibe salvación. Y nosotros tenemos, hermanos, que acogernos a ese Salvador, a esas señales y a esos sellos que Él nos ha entregado, porque hemos sido objeto de la salvación. Amén. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre maravilloso, te damos muchas gracias por esta mañana hermosa que tú nos has regalado. Gracias por la enseñanza que tú nos das a través de la vida de Moisés. Gracias, Padre Santo, por permitir, Señor, que el autor de Hebreos trajera, Señor, a colación este momento importante para los creyentes desanimados del primer siglo y para nosotros también. Perdónanos, Señor, porque somos sumamente emocionales. Vivimos, Señor, de emociones, de cómo nos sentimos, de qué nos gusta, de qué deseamos. Y olvidamos, Señor, que tú nos has puesto en un mundo real, en un mundo, Señor, donde todo lo que nosotros tenemos a la vista, Señor, está hecho de verdad, está hecho de una manera consistente. Las cosas que para nosotros son intangibles, para ti son tangibles. Y nosotros, Padre maravilloso, muchas veces nos distraemos en nuestras emociones, nos distraemos en nuestros proyectos, en nuestras ideas, y olvidamos, Señor, que vivimos en medio de una raza que es sujeta de juicio a ti.
que nosotros, Señor, hemos recibido tu salvación y que esa salvación está segura en ti, está segura en tu mente, porque tú conoces a los escogidos, porque tú conoces a los que van a ser salvos, porque a los que tú escogiste, Señor, tú los vas a preservar hasta el fin de los tiempos. Pero que nosotros, Señor, no sabemos a quiénes tú escogiste. Nosotros, Señor maravilloso, por tu Espíritu tenemos un testimonio de que tú nos has salvado, pero sabemos, Señor, que la constancia última y verdadera la tendremos el día del juicio, y que tú nos has mandado en las Escrituras que no nos debemos descuidar, que todo el que crea estar firme, Señor, debe ver que no caiga, que el mismo apóstol Pablo, Señor, tuvo que decir que tenía que cuidarse para que siendo predicador no fuera él a ser un predicador que no entrara, que es una demanda para nosotros diariamente, Señor, obedecerte a ti y estar atentos, Señor, a las señales, a los sellos, a los cuidados, a los mandamientos, a los recursos que tú nos has dado, Señor, de adoración y para vivir, Señor, el día a día. Y te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos perdones por ese relajamiento, que nos perdones, Señor, por esa actitud, Señor, a veces cínica, a veces, Señor, ignorante, a veces, Señor, deficiente. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor. Reafírmanos en ti, Señor, reavívanos en ti, Señor, fortalécenos en ti, porque sabemos, Señor, que esta lucha es una lucha que no es para siempre, pero que es una lucha en la que nosotros debemos mantenernos firmes, perseverar hasta el fin, Señor, y que por eso tú nos has dado el virtuoso don de la fe. Ayúdanos, Padre Santo, para que podamos conservar tus mandamientos, para que podamos, Señor, celebrarlos con gozo, con entendimiento, con alegría, y para que podamos manifestar a otros la importancia que ellos tienen, si es que tú, Señor, en tu mente y en tus deseos está que ellos también puedan ser salvos. Te damos muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.